damos comienzo a este módulo de incontinencia de orina. Para empezar a hablar de incontinencia vamos a repasar brevemente lo que es la anatomía y fisiología del sistema urinario y cuáles son los cambios que se producen en este sistema urinario con el envejecimiento. Esto nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que pasa, que los adultos mayores o las personas mayores son más propensas a tener incontinencia y de qué manera es el abordaje de tratamiento en ellos. Entonces, para repasar un poco, el sistema de la micción está compuesto básicamente por los uréteres que drenan a través del trígono en la vejiga, y a través de la vejiga la orina va a salir por la uretra hacia el exterior. Un concepto importante acerca de la anatomía de la vejiga es que esta está formada por tres paredes de capas musculares lisas, que es lo que conforma el músculo detrusor. Las capas musculares están ubicadas de manera concéntrica digamos, las tres capas. La más externa se ubican longitudinalmente, en el medio hay una capa de fibras concéntricas y internamente hay una capa de fibras también longitudinales. Esto lo que va a permitir es que cambie radicalmente su forma la vejiga en el momento de la contracción del detrusor, transformándose en una especie de embudo que va a conducir la orina hacia el exterior. Después está el esfínter urinario, que va a tener un esfínter interno que está compuesto por fibras musculares lisas también, y el esfínter externo, que va a estar compuesto por los músculos estriados de la pelvis, que son la última contención de la orina, que es de manera voluntaria. El sistema de inervación de la vejiga para que se produzca la micción y para que se produzca el llenado de la vejiga está integrado a distintos niveles. A nivel cerebral, la corteza frontal, el tálamo, van a guiar los estímulos para, por un lado, inhibir en el momento en que la vejiga se está llenando, y por otro lado, activar la contracción del detrusor cuando la vejiga llegó a su máxima capacidad de llenado. La capacidad que puede almacenar orina en la vejiga oscila entre 400 y 600 mililitros en un individuo de edad adulta, mediana edad. A medida que envejecemos, la capacidad vesical disminuye. Entonces, cuando la vejiga está en la fase de llenado, se va a gatillar un estímulo que va a hacer que la corteza prefrontal active los nervios hipogástricos que están ubicados a nivel de la zona dorsal, y esto va a inhibir la contracción del músculo detrusor, de manera que la vejiga se va a ir relajando y va a ir aumentando su capacidad llenándose de orina. Cuando estas células lleguen a su máximo nivel de distensión, gatillan un estímulo que avisa, alerta a la corteza que se está produciendo el llenado de la vejiga. Esto va a actuar a nivel de raíces medulares, a nivel de la zona sacra, y va a generar la activación de las fibras colinérgicas que dan origen a la contracción del detrusor para producir el vaciado de la vejiga. Concomitantemente con esta activación, lo que tiene que ocurrir es una relajación del esfínter urinario, que es dependiente del músculo liso, y esto va a hacer que se abra el conducto uretral, y finalmente la relajación voluntaria de los músculos de la pelvis, como para abrir el esfínter externo, que es de origen estriado, y finalmente producir la micción. Toda esta correlación es muy importante recordarla, porque es lo que nos va a guiar un poco primero comprender la fisiopatología de la incontinencia, y en segundo lugar guiar un poco el tratamiento del que vamos a hablar al final de la clase. En esta imagen que les muestro, lo que se ve es cómo cambia la forma de la vejiga. La vejiga normalmente es un órgano hueco que tiende a estar colapsado, como bien ustedes saben, y gracias a las contracciones de estas tres capas de fibras musculares se transforma de ser una especie de globo en un embudo para que la orina salga con facilidad. Un dato importante y no menor a tener en cuenta de la micción es que tiene una gran parte voluntaria, y de hecho es una conducta que es aprendida en la primera infancia. El control de esfínteres se aprende en la primera infancia, y esto es importante mencionarlo porque cuando hablamos de adultos mayores hablamos de una población que tiene una alta prevalencia, por un lado, de trastornos del movimiento, que esto va a hacer que el llegar al baño sea una de las cosas que vamos a tener que evaluar cuando evaluamos a una persona con incontinencia,
Y por otro lado, muchas veces se asocia con enfermedades neurológicas degenerativas, por lo cual conductas que se aprendieron en la primera infancia pueden ser desaprendidas en esta etapa de la vida y de esta manera aparecer incontinencia que no tenga que ver con un trastorno anatómico en lo que es el sistema urinario de la micción, sino que tiene que ver más con algo de la integración neurológica. Como mencionamos, cuando hablamos de incontinencia, no es solamente la pérdida de orina de manera involuntaria, que es la definición de incontinencia, lo que estamos evaluando, sino que tenemos que tener en cuenta que el individuo, como siempre hablamos en geriatría, es un ser integral que abarca todas sus dimensiones, desde sus comorbilidades, la medicación que toma, con quién vive, dónde está el baño, la dificultad que tenga o no para trasladarse, el buen control de sus enfermedades concomitantes, si tiene o no patologías psicológicas o neurológicas degenerativas asociadas, su peso, sus antecedentes de multiparidad, por ejemplo, en las mujeres, y los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. Vamos a tener que hacer una evaluación global de todo esto para poder identificar de qué manera abordamos el tratamiento de ese paciente para mejorar su calidad de vida. Bueno, para continuar, lo que vamos a repasar en este momento es los cambios que se producen de manera fisiológica con el envejecimiento en el sistema urinario, como ocurre a nivel general en todo el organismo, y que estos vamos a ver que predisponen al desarrollo de incontinencia urinaria en las personas mayores. En primer lugar, tenemos que hablar, por supuesto, de la vejiga. Como dijimos, estaba conformada por capas de músculo liso. Lo que ocurre con el envejecimiento es que estas fibras musculares tienden a disminuir en cantidad, tiende a infiltrarse el músculo con grasa, y también se ve que están irritables. Como no se sabe bien el origen, si esto es por una denervación de la vejiga o si es por falta de irrigación a nivel del trígono, donde están las principales aferencias que gatillan la contracción del detrusor cuando llegó a su máxima distensibilidad. Lo concreto es que se observa que hay una hiperexcitabilidad de las fibras musculares que tienden a estar hipercontráctiles. Disminuye la capacidad de almacenamiento, como mencioné anteriormente, entonces ya no va a tener 400 a 600 mililitros de capacidad, sino que tal vez gatille el mecanismo de vaciado de la vejiga con 200 mililitros de residuo de orina en su interior. También hay una disminución de la irrigación sanguínea a nivel de la uretra. Esto también va a disminuir la capacidad de contractibilidad y de cierre del esfínter urinario, favoreciendo la incontinencia ante situaciones de estrés o aumento de la presión abdominal. Por otro lado, se produce una disminución en los estrógenos, como sabemos, en la mujer. La disminución de estrógenos en la mujer genera una disminución del trofismo de tanto los huesos como los músculos, que es lo que nos importa fundamentalmente en lo que es la continencia de esfínteres. Se produce una disminución del trofismo y de la capacidad contráctil de los músculos estriados del esfínter urinario externo. Esto va a generar una debilidad del piso de la pelvis que va a hacer que sea más propenso a tener incontinencia ante situaciones de aumento de la presión intraabdominal, que es lo que se conoce como incontinencia de esfuerzo. Por otro lado, la falta de trofismo a nivel del introito, a nivel de la zona de la vulva, lo que genera es una sequedad, irritación, cambia el pH de la zona y esto hace que sea más propensa la mujer a tener infecciones urinarias. La concurrencia y la recurrencia de las infecciones urinarias también es una causa de incontinencia en las mujeres. A nivel del envejecimiento de la vejiga en el hombre es muy común el agrandamiento prostático benigno, la hiperplasia prostática benigna. Esto lo que genera es un aumento de la presión sobre el esfínter vesical, el esfínter uretral, y esto genera que la vejiga tenga, además de la hiperactividad asociada a la vejez, va a tener una hipercontractilidad con el objetivo de superar la obstrucción que genera la próstata. Entonces, en un primer momento, los pacientes con hiperplasia benigna de próstata pueden llegar a tener síntomas por urgencia miccional o aumento de la frecuencia, porque justamente disminuye la capacidad de almacenamiento de la vejiga. A medida que el cuadro va progresando o se va perpetuando en el tiempo esta resistencia a la salida de la orina de la vejiga, lo que ocasiona es que el músculo se vaya agotando y entonces empieza a haber una hipocontractilidad que puede
terminar, si no se interviene en forma apropiada y temprana, en una falta de contractilidad total de la vejiga y en lo que conocemos como un globo vesical, que esto termina generando la incontinencia por rebosamiento o por rebalsamiento de la vejiga. Volviendo un poco a la definición, cuando hablamos de incontinencia, hablamos de la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra. Como siempre hablamos en geriatría, cuando hablamos de una patología, no solamente consideramos, no suelen ser unicausales, la incontinencia de orina no es la excepción, en general es de origen multicausal, hay una predisposición fisiológica de las personas mayores a padecer incontinencia, pero también hay una coexistencia o concomitancia de enfermedades comórbidas que se asocian con incontinencia. Es importante valorar el aspecto neurológico y psicológico de los pacientes. Hay enfermedades que son prevalentes en los adultos mayores, como la enfermedad de Parkinson, la demencia de tipo Alzheimer o las demencias mixtas, o enfermedades neurológicas como los accidentes cerebrovasculares que pueden generar incontinencia derivada de origen neurológico. También son muy frecuentes la coexistencia de multimorbilidades de origen cardíaco, respiratorio, y esto puede generar también incontinencia, tanto por el tratamiento de las patologías como por la patología en sí misma. Es importante considerar también que, como dijimos antes, los adultos mayores tienen una disminución de la capacidad de almacenamiento de la vejiga y tienen una hiperexcitabilidad del músculo detrusor que los lleva a sentir urgencia miccional cuando se gatilla el estímulo a nivel cerebral de querer orinar. No tienen tanto tiempo para llegar al baño, con lo cual tener en cuenta la distancia del baño hasta donde está el adulto normalmente también es un factor a considerar cuando uno está evaluando las causas de la incontinencia en una persona mayor. Dentro de las enfermedades coexistentes también está la diabetes, que si está mal controlada y tiende a la hiperglucemia puede generar diuresis osmótica y de esta manera tener incontinencia. Y como dijimos anteriormente, el sobrepeso, la obesidad, los antecedentes de paridad de esa persona. Se sabe que la incontinencia es muy prevalente, es más prevalente en mujeres que en hombres y su prevalencia aumenta a medida que la persona envejece. Oscila arranca desde un 2.5% en los hombres jóvenes y un 7% en las mujeres jóvenes menores de 40 años, y a medida que va avanzando la edad y a partir de los 60 esta prevalencia varía y se transforma en un 19% en los hombres y en un cercano al 20% en las mujeres, 20-25% en las mujeres mayores de 60 años, y a medida que avanza la enfermedad esta prevalencia aumenta. Cuando hablamos de incontinencia, necesariamente tenemos que hablar de su clasificación para entender un poco cómo abordarla desde lo terapéutico. La incontinencia puede ocurrir por falla, como dijimos antes, en el mecanismo por falla del detrusor, que sería falla en el mecanismo de la continencia, o puede ocurrir por falla en el tracto de salida. Cuando hablamos de falla en el detrusor puede ser por hiperactividad, como mencionamos al principio, esto sería lo que conocemos una incontinencia de orina de urgencia o de apremio, por falla en el vaciado, porque el detrusor está hipocontráctil, entonces lo que se genera es un globo vesical, una retención de orina y es una incontinencia por rebosamiento, o podemos hablar de una falla en la acomodación, donde ante cualquier llenado mínimo de la vejiga se gatilla el mecanismo de la contracción del detrusor y esto se conoce como falla en la acomodación o un aumento en la tensión de contracción del detrusor. Y por último tenemos la incontinencia por fallas en el tracto de salida. En general esto puede ser por debilidad musculaponeurótica o por falla en el esfínter. En cualquiera de los dos casos lo que observamos clínicamente es lo que conocemos como incontinencia de esfuerzo, que es la salida de orina ante situaciones que aumentan la presión abdominal, como puede ser ir de cuerpo, reírse, toser, levantarse de la cama. Como dijimos antes, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo y principalmente las enfermedades comórbidas en las personas mayores que se asocian con incontinencia. La diabetes, tanto por una diabetes mal controlada, porque genera una diuresis osmótica,
cómo la diabetes en sí misma, además mal controlada, puede generar neuropatía diabética y generar una vejiga neurogénica, produciendo una incontinencia de orina por rebosamiento, por falla en la contractilidad de la vejiga. También tenemos que tener en cuenta la apnea obstructiva del sueño, que es bastante prevalente en adultos mayores. Esta entidad se asocia con aumento de la producción de propéptido natriurético atrial, que es un diurético natural y entonces genera incontinencia por estimulación de la diuresis. Por otro lado, es muy prevalente en las personas mayores la artrosis. La artrosis genera rigidez articular y puede determinar disminución de la movilidad de la persona, que puede llevar a retrasos en la llegada al baño ante esta situación que mencionábamos de la urgencia miccional y la disminución de la capacidad de continencia de la vejiga. La insuficiencia cardíaca también es una comorbilidad frecuente en las personas mayores que se puede asociar con incontinencia, tanto por la generación de retención de líquido, que cuando el paciente se va a dormir o se acuesta genera enuresis o nicturia, y también por el tratamiento asociado tanto de diuréticos como los inhibidores de cotransportador de sodio-glucosa, que ambos generan estimulación de la natriuresis y pueden generar incontinencia como efecto adverso. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es otra enfermedad prevalente, también podemos encontrar incontinencia, sobre todo exacerbada, no tanto derivada de la enfermedad, sino por la tos persistente que puede generar esta enfermedad. Los pacientes van a tener más incontinencia de esfuerzo, aquellos que tengan debilidad de los músculos de la pelvis. La impactación fecal, que es muy frecuente en pacientes mayores, suelen tener tendencia a la constipación, suelen tomar poco líquido, sobre todo si tienen tendencia a la incontinencia, pueden tomar menos líquido de lo habitual, y la impactación fecal termina siendo un problema prevalente. Como se ve en la imagen, la impactación fecal lo que hace es desplazar el esfínter urinario hacia adelante y producir una oclusión de este, generando una falta de una resistencia al tracto de salida de la orina, y de esta manera puede generar incontinencia por rebosamiento, por falta de contracción del esfínter ante esta obstrucción. La multiparidad, como mencionamos anteriormente, es un factor de riesgo porque genera una debilidad y estiramiento de los músculos de la pelvis, y cuanto más hijos ha tenido la mujer, mayor la debilidad que queda en los músculos de la pelvis, y cuando esto se encuentra con el hipoestrogenismo y la atrofia propia de la edad, termina generando la incontinencia de orina por estrés. La depresión puede ser tanto una causa como una consecuencia de incontinencia de orina. La enfermedad de Parkinson, como mencionamos anteriormente, la enfermedad de tipo Alzheimer, son enfermedades neurológicas que se asocian con incontinencia por deterioro neurológico progresivo, que lleva a desaprender conductas aprendidas, como es el control de los esfínteres. Y por último, la polifarmacia. Hay múltiples medicamentos que se pueden asociar con generación de cambios a nivel urinario que puedan afectar la diuresis, que puedan generar incontinencia, ya sea por estimular la diuresis como los diuréticos o por efectos más relacionados de tipo neurológico, como pueden ser los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que estimulan la contractilidad del músculo detrusor porque aumentan los niveles de acetilcolina, o por ejemplo los antidepresivos de tipo inhibidores de la recaptación de serotonina, que también generan un aumento de la diuresis, los opiáceos, y muchísimos más fármacos que tienen este efecto. Por lo tanto, cuando uno aborda la incontinencia en las personas mayores, es muy importante empezar a encontrar la punta del ovillo y empezar a desenmarañar todas las patologías, comorbilidades, fármacos, situaciones sociales que tiene ese paciente, para poder hacer un diagnóstico apropiado de cuál es la causa que más impacta sobre el problema de la incontinencia, y ir haciendo un plan de tratamiento orientado hacia ese problema del paciente que tenemos enfrente. Bueno, cuando abordamos el diagnóstico de la incontinencia, el pilar más importante para hacer diagnóstico es la anamnesis, es decir, el interrogatorio. Entonces, lo primero que le vamos a preguntar al paciente es qué características tiene esta pérdida de orina. Antes de hablar de esto, quiero mencionar algo que es importante, que del 70% de los pacientes que tienen incontinencia,
solamente un 7% está dispuesto a consultar o traer a la consulta esto durante un examen médico de salud. Es poco probable que una persona consulte por incontinencia de orina, con lo cual es sumamente importante que como médicos geriatras estemos alertas de esta situación y nosotros la pesquisemos, porque lo más probable es que el paciente que tengamos enfrente tenga altas chances de tener incontinencia, sobre todo si es una mujer, y es poco probable que consulte por eso de manera puntual. Entonces, en primer lugar es pesquisarla. Una vez que detectamos que sí existe la queja, que hay incontinencia de orina, el siguiente paso debe ser tratar de identificar si esta incontinencia se produce como respuesta a una urgencia, a una necesidad urgente de orinar, o si el paciente o la paciente notan que aparece la pérdida de orina de manera involuntaria ante la tos, ante levantarse de una silla, ante levantarse de la cama, o en situaciones de reírse, por ejemplo, o durante las relaciones sexuales, que son todas situaciones donde se produce un aumento de la presión intraabdominal. Así como interrogamos para hacer esta gran división de aguas entre lo que es la incontinencia de orina de apremio, de urgencia, y lo que es la incontinencia de orina de estrés, tenemos que interrogar sobre los síntomas asociados. Si concomitantemente con la aparición el tiempo de aparición de la incontinencia, si es una incontinencia que tiene más de 3 semanas o empezó en la última semana, esto nos podría orientar a pensar en causas agudas y reversibles si la incontinencia es de reciente comienzo. Si tiene síntomas asociados como disuria o poliaquiuria, si el paciente tiene hematuria o tiene dolor lumbar, esto nos podría hacer pensar en síntomas relacionados con una infección urinaria, que es una causa frecuente y reversible de incontinencia de orina. Si aparece la incontinencia ante algún gatillo, como puede ser la tos, las relaciones sexuales, levantarse de la silla, como dijimos antes, o si aparece con urgencia, y los tipos, esto nos va a permitir, estas tres, primera aproximación nos va a permitir hacer el diagnóstico del tipo de incontinencia. Y finalmente lo que tenemos que hacer es interrogar acerca de las condiciones asociadas que mencionamos anteriormente, la medicación que el paciente toma, si tuvo o no tuvo cirugías, si fue irradiado a nivel pélvico por una patología como el cáncer de próstata, por ejemplo, si el paciente tuvo algún traumatismo que pudiera afectar, un traumatismo raquimedular que pudiera afectar la continencia a través de un mecanismo neurológico, si es diabético, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene enfermedad pulmonar crónica, si ronca de noche, si tiene somnolencia diurna, para tratar de identificar el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es decir, ir desglosando en el interrogatorio todas las patologías comórbidas que vimos que están afectadas y que están asociadas a la incontinencia de orina. Dentro de lo que se puede evaluar hay un cuestionario que se llama ISIC-SF, que es un cuestionario que nos permite, por un lado, hacer diagnóstico del tipo de incontinencia y por otro lado, cuantificar la magnitud de esta incontinencia. El cuestionario es muy sencillo, son 4 preguntas que el paciente las puede contestar, uno se las puede dar y el paciente las contesta por sí mismo. Evalúa con qué frecuencia pierde orina, del 0 al 5, si cree que la orina se le escapa, en qué cantidad y cuánto le afecta en su rendimiento, en su vida diaria, y en qué momento se produce el escape de orina. Yo les puse la imagen de este cuestionario para que lo tengan presente. Resulta de mucha utilidad tanto para hacer diagnóstico como del tipo, como fundamentalmente para cuantificar qué impacto tiene esta incontinencia en el paciente. Desde el punto de vista del examen físico, les muestro en esta imagen el examen físico de la pelvis. Fundamentalmente, uno lo primero que tiene que buscar es reproducir o visibilizar si hay incontinencia. El examen físico sirve sobre todo para hacer diagnóstico de la incontinencia de estrés o de esfuerzo, ¿sí? La incontinencia de orina de urgencia la vamos a diagnosticar netamente por el interrogatorio. Si tenemos sospecha de que pudiera tener incontinencia de orina de esfuerzo, tenemos que examinar la pelvis, sobre todo en la mujer. Vamos a mirar las características de la vulva y del introito, si hay uretritis, si hay signos de irritación de la zona vulvar o del introito, y vamos a pedirle al paciente que haga un esfuerzo, a la paciente que haga un esfuerzo y ver si hay pérdida de orina a través de la uretra.
Si nosotros vemos que ante el esfuerzo hay pérdida de orina a través de la uretra, esto ya nos habla de incontinencia de orina de esfuerzo. Si quisiéramos ver si realmente esta incontinencia se debe a debilidad de los músculos de la pelvis o a hipermovilidad de la uretra por debilidad de los músculos de la pelvis, hay dos maniobras semiológicas que pueden hacerse. Una es el Q-tip test, que es colocar un hisopo en la uretra hasta donde se siente una resistencia, se le pide a la paciente que tosa y el hisopo se va a mover. Si el hisopo se mueve con un ángulo mayor a 30 grados, significa que esa paciente tiene una hipermovilidad de la uretra y esto es muy posiblemente la causa de su incontinencia. La segunda maniobra es el test de Boni, que lo que se hace es, a través de un tacto vaginal, oprimir la cúpula de la vagina hacia el techo vesical, hacia la sínfisis. De esta manera lo que hacemos es corregir esa hipermovilidad de la uretra y le pedimos al paciente que haga un esfuerzo. Previamente habíamos constatado que el paciente ante el esfuerzo tenía incontinencia. Con esta maniobra lo que se observa es que el paciente deja de tener incontinencia. Esto nos sirve justamente para hacer diagnóstico de incontinencia de esfuerzo por debilidad de los músculos de la pelvis, y también nos sirve como para saber que este paciente se va a beneficiar de un tratamiento quirúrgico que mejore la continencia de la cúpula vesical al esfínter. Al fijar la cúpula al esfínter va a mejorar la incontinencia, va a resolver su problema. En la otra parte de la foto lo que vemos son los diferentes tipos de prolapso. Los prolapsos generan incontinencia por cambio en la estructura anatómica de la pelvis y por debilidad de los músculos de la pelvis, y también de acuerdo a la magnitud del prolapso pueden terminar generando cierta dificultad en el vaciamiento de la vejiga. Otro método para hacer diagnóstico es el diario de incontinencia. Mediante el diario de incontinencia lo que uno le pide al paciente es que detalle de la manera más pormenorizada cómo es su día durante una semana, si se orina, cuántas veces se orina, cuánto moja la ropa, cómo le afecta. Esto nos va a permitir hacer una medición subjetiva del impacto que tiene la incontinencia para ese paciente, para poder orientar el tratamiento y determinar la conducta apropiada a seguir. Como estudios complementarios, en general, si uno hizo un buen interrogatorio y examen físico, no necesitamos hacer ningún estudio complementario para hacer diagnóstico de incontinencia. El único estudio que sí es importante tal vez hacer es un urocultivo, porque como dije antes, muchas veces la infección urinaria es causa de incontinencia, y esto es sumamente importante, sobre todo hacerlos en una incontinencia de reciente inicio, no en un paciente que tiene incontinencia de años de evolución. El otro estudio que se suele pedir y que se suele hacer es el estudio urodinámico. El estudio urodinámico es un estudio medianamente invasivo donde se introduce una sonda rectal y una sonda vesical al paciente para medir las presiones intraabdominales y la capacidad de continencia o qué presión intraabdominal genera la contracción del detrusor. Esto nos va a permitir determinar en aquellos pacientes en que nos queda duda si tiene una incontinencia netamente por urgencia miccional o si tiene netamente por estrés, o sea, es decir, en los pacientes que tienen incontinencia mixta, la urodinamia sirve para poder cuantificar cuál es la que más predomina sobre la otra, para no intervenir quirúrgicamente a un paciente que tal vez que su principal incontinencia estaba derivada de la urgencia, de la hipercontractilidad del detrusor y no tanto de la falla del esfínter urinario. De esta manera podemos guiar mejor el tratamiento, pero no está recomendado de entrada hacer este estudio. Bueno, vamos a hablar ahora del tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico es el primer escalón en el tratamiento de la incontinencia. ¿Por qué es el primer escalón? Porque no es invasivo, porque no genera efectos adversos, porque generalmente tiene una efectividad mayor al 50% de acuerdo a la adherencia y de acuerdo a de qué tipo de tratamiento estemos hablando, y obviamente no tiene ningún costo o tiene un costo muy bajo. Lo primero son las medidas generales. Las medidas generales van orientadas a resolver lo que deriva del envejecimiento del sistema urinario. Dijimos que tenía menos capacidad y dijimos que el detrusor estaba hiperreactivo o era hipercontráctil.
Con lo cual, lo primero que le vamos a tener que explicar a las personas que vengan a consultarnos con incontinencia es qué cosas puede hacer para disminuir el riesgo de tener incontinencia, dadas las circunstancias de su envejecimiento vesical. En primer lugar, el agua. Es importante tomar agua e hidratarse, pero no hay que tomar agua en exceso y tampoco se recomienda en pacientes que tengan problemas de continencia urinaria tomar agua después de las 7 de la tarde. Esto es porque si no se va a generar la enuresis y entonces de esa manera disminuimos el riesgo de nicturia y de enuresis. Por otro lado, se recomienda reducir al máximo los irritantes de la vejiga. Hay determinados alimentos y sobre todo bebidas que estimulan también la contractilidad vesical y generan aumento de la frecuencia miccional. Esto es el café, el mate, el alcohol, las bebidas carbonatadas y las bebidas cola. Son todos irritantes de la vejiga, que ante un paciente que consulta por este síntoma, uno debería decirle que trate de disminuir el consumo de estas bebidas. Por otro lado, es muy importante mantener bien controladas la diabetes y la enfermedad cardíaca, por ejemplo, que pueden llegar a generar aumento de la diuresis y enuresis por estar con altas glucemias o por tener una sobrecarga hídrica. Como dijimos al principio, es muy importante tener en cuenta en el diario de vivir de esa persona a qué distancia está el baño de donde el paciente está. Y esto, si es un paciente laboralmente activo y tiene Parkinson, aconsejarle en relación a la distancia al baño no es algo menor, porque muchas veces la incontinencia va a estar derivada por su lentitud para llegar al baño. Y por último, como dijimos también antes, hay que revisar minuciosamente la medicación del paciente, tratar de reducir al máximo la polifarmacia, tratar de suspender aquella medicación que consideremos potencialmente inapropiada, de manera de disminuir el riesgo de interacciones y de manera de reducir el riesgo de incontinencia derivado por el uso de fármacos. El tratamiento conductual es otra de las estrategias para abordar la incontinencia. Consiste en el entrenamiento de la continencia de esfínteres. Esto es especialmente útil en pacientes, por un lado, con urgencia miccional y por otro lado, en pacientes que han perdido la continencia producto, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular o de una internación prolongada donde se utilizó el cateterismo vesical como una herramienta para medir la diuresis o para control general del paciente. Muchas veces esto deriva en una incontinencia post-retiro del catéter vesical. El entrenamiento vesical básicamente consiste, por un lado, en indicarle al paciente que apenas sienta deseos de ir a orinar, vaya, que no retenga, y por otro lado, generar una diuresis de alguna manera programada. Se le pide al paciente que orine cada determinados intervalos, se verifica que no se haya orinado entre esos intervalos, controlando el apósito o la ropa interior del paciente, y a medida que vamos viendo que, supónganse, le decimos, bueno, vamos a ir a orinar, se le entrena a la cuidadora y al paciente, vamos a ir a orinar cada 1 hora. Si en 1 hora no hubo pérdidas de orinas, extendemos el tiempo a 1 hora y media y así sucesivamente hasta lograr una continencia donde el paciente pueda estar varias horas sin orinarse. Esto es lo que se conoce como reeducación de la vejiga. Y finalmente, el otro tratamiento no farmacológico que es muy efectivo es la fisioterapia. La fisioterapia consiste en realizar ejercicios de entrenamiento de los músculos de la pelvis. El más sencillo de todos es pedirle al paciente que vaya a orinar y mientras esté orinando, voluntariamente inhiba la emisión del chorro de orina durante unos breves segundos, 3 a 4 segundos, y luego siga orinando. Y esto lo puede repetir varias veces durante el día. De esa manera está entrenando los músculos del piso de la pelvis que generan el esfínter urinario externo. Otro de los ejercicios es hacer ejercicios con la pelvis, digamos como se ve en la foto, para generar la contractilidad de los músculos de la pelvis, aumentar su trofismo y de esta manera reducir la incontinencia de orina de esfuerzo. Dentro de lo que es la fisioterapia, hay una técnica que se conoce como biofeedback, que es lo mismo que dijimos antes, con la diferencia de que el paciente se conecta a un sensor en los músculos de la pelvis que traduce mediante un aparato la contracción de ese músculo. Por un lado, permite hacerle al paciente un feedback de cuánto se está contrayendo su musculatura,
Por otro lado, si el paciente no tiene contractilidad en los músculos de la pelvis, se le puede estimular mediante descargas eléctricas mínimas para generar la contractilidad de manera automática, y de esta manera se ven buenos resultados, entre un 55 y un 85% de efectividad tiene esta técnica si se utiliza durante 8 semanas para mejorar el funcionamiento de los músculos de la pelvis y de esta manera reducir la incontinencia de esfuerzo. Con todos estos tratamientos, las medidas generales, la terapia conductual y el biofeedback con fisioterapia, se logra controlar la incontinencia en el 60% de los casos, entre un 55 y un 85 dependiendo de las series. En esta última imagen lo que estamos viendo es la estimulación, la neuromodulación del nervio tibial posterior. El nervio tibial posterior es un nervio que nace de las raíces sacras 2 y 3, al igual que los nervios pudendos, que son los nervios que dan la orden a la vejiga para que se relaje o se contraiga en función de si la inhiben o la estimulan. De manera que lo que se teoriza es que si uno estimula este nervio de manera retrógrada, este estímulo llega a los nervios pudendos y mejora la contractilidad de la vejiga y mejora la contractilidad de los músculos de la pelvis. Es un tratamiento que tiene una efectividad demostrada del 60%, con una persistencia del efecto después de haber hecho las sesiones. Son sesiones de neuroestimulación, se coloca un parche con un electrodo que genera la estimulación del nervio, y esto se hace durante un breve periodo de tiempo y se repite durante varias semanas el tratamiento, y lo que se ha visto es que tiene una efectividad del 60% y el efecto dura hasta 2 años posterior al inicio del mismo. Sin embargo, no es una técnica de aplicación cotidiana, es una tercera línea de tratamiento cuando ha fracasado el tratamiento no farmacológico. Cuando tampoco fue efectivo el tratamiento farmacológico que existe y que está aprobado, podemos recurrir a esta terapia alternativa. Bueno, cuando hablamos de tratamiento farmacológico, necesariamente vamos a reforzar y recordar el concepto de que el envejecimiento conlleva de por sí cambios fisiológicos a nivel del organismo, y esto atañe fundamentalmente a la farmacocinética y farmacodinámica de las drogas. Como sabemos, se producen cambios a nivel de hepático, donde se afecta el metabolismo hepático de muchos fármacos. Se produce un exceso de tejido graso en relación al tejido magro, con lo cual se va a afectar la distribución de los fármacos que son lipofílicos. Hay una disminución del clearance renal de ciertas drogas, y todos estos cambios en la farmacocinética y farmacodinámica de las medicaciones van a tener un impacto en las drogas, tanto que prescribimos para el manejo de patologías comunes en los adultos mayores, como en las drogas como en sus efectos adversos en consecuencia, y como en las drogas que prescribimos para el tratamiento de la incontinencia de orina. Básicamente, cuando hablamos del tratamiento farmacológico de la incontinencia de orina, estamos hablando del tratamiento de la incontinencia de urgencia, que es la que uno puede tratar con fármacos. Y tenemos que recordar que la incontinencia de orina de urgencia va a depender fundamentalmente de la capacidad del detrusor para relajarse y mantenerse relajado todo el tiempo que lleve el llenado de la vejiga. Es decir, que por un lado tenemos que tratar de aumentar la relajación o inhibir esta hipercontractilidad que suele tener el músculo detrusor en las personas mayores, y por otro lado tenemos que tratar de mejorar la continencia del esfínter urinario. Para esto tenemos básicamente 4 grupos de drogas. El primer grupo de droga que se puede utilizar para el tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo son los antimuscarínicos. Son drogas que, como su nombre lo indica, van a bloquear la acción colinérgica de la acetilcolina sobre el músculo detrusor. De esta manera buscan relajar el músculo, aumentar la capacidad de continencia de la vejiga y mejorar el periodo intermicciones del individuo, aumentando la capacidad vesical, en definitiva. Históricamente las más utilizadas eran la oxibutinina y la tolterodina. La contra que tienen estas dos medicaciones es que actúan tanto sobre receptores muscarínicos M3, que son los que están principalmente ubicados en la vejiga, como también a nivel de los receptores M1 y M2, que son ubicuos, están en todo el organismo, y estas drogas atraviesan la barrera hematoencefálica, con lo cual la estimulación
bloquea anticolinérgico lo que va a generar es sequedad, irritabilidad, va a generar boca seca, ojo seco, como dijimos, puede llegar a generar confusión mental porque es un anticolinérgico, y esto no es algo que, y también puede generar trastornos oculares en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, con lo cual son drogas que son difíciles de utilizar en personas mayores. Se han incorporado al tratamiento de la incontinencia desde el punto de vista del bloqueo muscarínico los inhibidores selectivos o los antagonistas selectivos de los receptores M3, que son la solifenacina y la darifenacina. Estos dos fármacos suelen ser utilizados con muy buena tolerancia por parte de las personas mayores, no suelen generar estos efectos adversos que vemos con las otras drogas y por lo tanto son los fármacos de elección. En general uno empieza con la mitad de la dosis una vez al día, tanto de solifenacina, que la mitad de la dosis sería 5 miligramos, como de darifenacina, que la mitad de la dosis sería 7,5 miligramos. Esperamos una semana, 2 semanas y le pedimos al paciente que haga un diario o una agenda de incontinencia. Si el paciente muestra una respuesta positiva, lo que se hace es mantener la misma dosis. Si el paciente no muestra respuesta, se aumenta la dosis a la dosis máxima, que sería 10 miligramos para la solifenacina y 15 miligramos para la darifenacina, y continuamos el tratamiento por 2 semanas más. Si el paciente muestra una mejoría, continuamos con ese tratamiento, si es bien tolerado. Si no hay una mejoría, tenemos 2 opciones: incorporar un segundo tratamiento o rotar un fármaco por otro. La segunda opción en el tratamiento de la incontinencia de orina de urgencia está dada por el mirabregón, que es un agonista de los receptores beta-3 adrenérgicos, que son relajantes del músculo liso, ¿sí? Entonces, mediante esta medicación pueden ser drogas complementarias justamente porque actúan en distintos receptores sobre la contractilidad de la vejiga, los dos con el mismo objetivo, que es aumentar la relajación y la capacidad de la continencia de la vejiga. El mirabregón es bien tolerado, mejor tolerado que los antimuscarínicos, porque no tiene todos los efectos adversos, sobre todo sobre la confusión mental, que nos importa mucho en las personas mayores, y tampoco tiene los efectos relacionados con la sequedad de boca y la sequedad de la constipación que tienen los antimuscarínicos. Como dije, podemos sumarlo o podemos rotar uno por otro, y en el caso de que no haya respuesta a una de estas dos drogas de manera individual, se pueden sumar las dos y hacer una tercera prueba de tratamiento farmacológico de este problema. Por último, una droga que se empezó a utilizar mucho en los últimos años, que está como marketingada de alguna manera como una droga de elección en personas que tienen poliuria nocturna, es la desmopresina, que es la hormona antidiurética por excelencia. Está ampliamente desaconsejado su uso en personas mayores porque el mecanismo por el cual genera la antidiuresis también genera hiponatremia, mucho más severa en las personas mayores que en las personas jóvenes, con lo cual la verdad es que su uso está desaconsejado. Por último, tenemos que hablar de la incontinencia de orina que se genera derivada de la hiperplasia prostática benigna en los hombres, que mencionamos que en una primera instancia lo que se producía era un aumento de la resistencia en el esfínter uretral por la oclusión que le provoca el agrandamiento de la próstata, y esto conlleva a una hipercontractilidad vesical, de manera que acá podemos actuar de dos maneras: por un lado con los antimuscarínicos o con el mirabregón para relajar la vejiga y disminuir esa hipercontractibilidad; por otro lado con los agonistas alfa, como la tamsulosina, tratando de relajar el esfínter uretral para mejorar la conductancia de la uretra y disminuir de esa manera la hipercontractilidad vesical secundaria. Con esto abordaríamos todo el tratamiento farmacológico de lo que es la incontinencia de orina. Menciono brevemente, existen otras terapias que para lo que es la incontinencia de urgencia, que es la inyección de toxina botulínica. La verdad que para llegar a la inyección de toxina botulínica uno tiene que haber probado todas las alternativas no farmacológicas, las farmacológicas, haber descartado que ese paciente se va a beneficiar de un tratamiento quirúrgico, y recién ahí uno caería en la inyección de toxina botulínica. ¿Por qué? Porque lo que hace es un bloqueo completo del músculo detrusor mediante la inyección de toxina botulínica. Se genera una parálisis del detrusor. Esta parálisis del detrusor tiene como efecto adverso no deseado que puede generar una vejiga neurogénica,
con la consecuente incontinencia por rebosamiento, con lo cual en realidad le cambiamos el nombre al problema, pero sigue teniendo el mismo problema el paciente, o peor, termina con necesidad de cateterismo vesical intermitente. En algunos pacientes funciona, en los pacientes que funciona, en general es a las 2 semanas de la inyección, y el efecto puede durar de manera variable entre 2 semanas y 1 año. Se ve que es más efectiva en personas jóvenes en relación a personas mayores, por lo cual no sería para nada un tratamiento de elección en personas mayores. Sería como el último recurso al que uno accedería para tratar este problema en las personas mayores. Y por último, en lo que hace a la incontinencia de orina de esfuerzo, mencionamos la cirugía. Hay distintos tipos de cirugía. Si uno hace diagnóstico de incontinencia de orina de esfuerzo, lo que debería hacer es derivar al paciente a un uroginecólogo si es una mujer, que es lo más probable, digamos. La incontinencia de orina de esfuerzo es casi netamente una patología femenina. Derivar a la mujer al uroginecólogo como para evaluar si es candidata a una cirugía y qué tipo de cirugía, porque muchas veces mejoran y les cambia radicalmente la calidad de vida. Acá sí me interesa que vean esta imagen, y me interesó poner esta imagen porque ustedes saben que la incontinencia de orina es uno de los 5 gigantes de la geriatría que describió Bernard Isaacs, y esto es un concepto no menor a la hora de hablar de incontinencia. Y ponemos el concepto del iceberg para recordar que en realidad la incontinencia es la puntita del problema y que uno tiene que abordar, primero pesquisar, como dijimos al principio, el problema, y segundo, abordar todas las dimensiones, tratar de desentramar toda esa red de causas que tiene la incontinencia para lograr un abordaje integral del paciente con incontinencia. Así como el iceberg fue una premonición o una alerta del hundimiento del Titanic, lo mismo la incontinencia tiene consecuencias igualmente fatales en los adultos mayores. Puede generar institucionalización por falta de compliance de la familia para manejar el problema, o por falta de recursos muchas veces para poder manejar el problema. Los pacientes con incontinencia tienen no solamente consecuencias psicológicas, en general sienten mucha vergüenza de consultar. No es una patología que provoque la consulta espontánea en la gran mayoría de los casos. Las personas las mujeres suelen tener mucho prurito, mucho pudor de contar que tienen incontinencia de esfuerzo. En el caso de las personas mayores, las mujeres envejecidas, que no es de esfuerzo sino que es de urgencia, también sienten el prurito de contar lo que les pasa. Se empiezan a limitar en su vida social, empiezan a disminuir sus salidas por miedo a los escapes, por miedo a oler feo, por miedo a mojarse, por miedo a quedar expuestas ante sus amistades, familias. Entonces suelen tender al aislamiento social. Este aislamiento, por un lado, va a generar que empeore la depresión y la sensación de vergüenza o de no ser apto que genera la incontinencia, y también por otro lado va a generar una inactividad física que va a terminar exacerbando todo esto el problema. Se genera como un círculo vicioso donde el paciente que tiene incontinencia se guarda, se mueve menos, no se conecta con los demás, y este guardarse, moverse menos y no conectarse con los demás genera más depresión, más angustia, más ansiedad, y va exacerbando el problema de la incontinencia, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista físico. Por eso un concepto que me parece fundamental de este módulo, y para cerrarlo, es que verdaderamente uno tiene que abordar este problema desde el principio, tratar de minuciosamente sacar y desentramar todas las partes que componen la multicausalidad de la incontinencia, y tratar de abordarlo parte por parte, tratando de resolver qué contribución hace cada problema del paciente en este gran síndrome geriátrico, para de esa manera poder disminuir tanto el impacto psicológico como una posible discapacidad y posterior institucionalización de la persona mayor, que es justamente el objetivo que queremos evitar, ¿no? El desenlace que queremos evitar en las personas mayores.